columnata de la Plaza San Pedro del Vaticano, de Bernini. Primero voy a hacer una breve introducción, luego voy a hablar de su periodo, el barroco, y de las características de este, después de Bernini, su autor, y por último de la columnata. Introducción. La fachada de la Basílica de San Pedro en Roma se completó en 1614 y se consideró necesario reelaborar el espacio frente a ella, para exaltar la joya de una basílica que había costado un siglo de arduo trabajo. El único punto fijo era el obelisco, que se había erigido años antes. En 1655, Fabio Chigi se convirtió en papa, tomando el nombre de Alejandro VII. Coleccionista de arte y aficionado a la arquitectura, el mismo día de su elección envió inmediatamente a buscar a Gian Lorenzo Bernini para discutir proyectos para la plaza. Una vez decidida la construcción de la plaza y la columnata, comenzó una empresa titánica que tardó 11 años en ser terminada, desde 1657 a 1668. La columnata se convierte simultáneamente en un marco dramático para la iglesia, un recinto acogedor para las multitudes de fieles y un escenario para las procesiones y otros espectáculos sagrados de cuyo atractivo, en este periodo en particular, la Iglesia católica tanto dependía. Pero antes de hablar más específicamente sobre ella, como he dicho antes, vamos primero a conocer su periodo y las características de este. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja, debido a que literatura y arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. El barroco se puede definir como el arte de parecer. 3 elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto de la Ilustración. Originalmente el significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. En la época de la Ilustración, los iluministas Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir de manera peyorativa el arte de este periodo, al que consideraban estrambótico y confuso. Sin embargo, la historiografía posterior ha reivindicado el valor estético de este periodo. Las características de este periodo son horror vacui. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abirragados y recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. Dinamismo y tensión. El sentido del movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por el contrario se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento, que llamaban a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto en lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Búsqueda de contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por el medio del claro oscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, a la escultura, a la música e incluso a la literatura. Sustitución del absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Domina el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. Centros múltiples. El barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés, para recurrir a los centros múltiples. Estos centros con frecuencia generan composiciones elípticas. Tal principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptando a sus recursos. Efecto incompleto o inconexo. El barroco promovió en consecuencia el efecto inconexión o de obra abierta o incompleta. A diferencia del Renacimiento, que cerraba el universo de la obra en sí misma, ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por la infinitud y la trascendencia. Pesimismo y desengaño. A diferencia del Renacimiento, en el barroco domina un pensamiento pesimista y o desengañado, como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo. Los temas del arte barroco se siguieron cultivando, temas como historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles el 7 de diciembre de 1598, en Roma, y murió el 28 de noviembre de 1680. Fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Por último, vamos a hablar de la columnata de la Plaza San Pedro del Vaticano.
La columnata creada por Bernini enmarca la plaza de San Pedro, delante de la basílica del mismo nombre, en Roma, Italia. Forma parte de la ciudad del Vaticano y marca la frontera entre esta e Italia. Una franja del travertino en el suelo une los dos extremos de la columnata. La ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana, es un estado soberano cuyo territorio es un enclave dentro de la ciudad de Roma. Se trata del estado soberano más pequeño del mundo, tanto en extensión como en población. Sus murallas medievales y renacentistas forman sus límites, excepto en el sureste de la plaza de San Pedro. De las 6 entradas, solo 3 están abiertas al público: la plaza, el Arco delle Campane, en la fachada de la Basílica de San Pedro, y la entrada a los museos y galerías del Vaticano en el muro norte. La plaza San Pedro consta de 2 partes: la sección trapezoidal frente a la fachada de la Basílica de San Pedro y la sección elíptica, enmarcada por las columnas de Bernini. La sección trapezoidal descendente, llamada Piazza Renata, tiene un área de 2.300 metros cuadrados. La parte elíptica tiene un ancho máximo de 240 metros y una profundidad de 340 metros, con una superficie de 35.302 metros cuadrados. La sección ovalada está cerrada por 2 pórticos semicirculares con columnatas que representan el abrazo de la Iglesia a los fieles, pero también a los herejes, reconciliándolos con la Iglesia. El obelisco. El eje transversal lo forman el obelisco egipcial central y las 2 fuentes simétricas, siendo su mayor diámetro 240 metros. El obelisco tiene alrededor de 4.000 años y proviene de Heliópolis, en Egipto. Calígula lo hizo llevar a Roma y lo colocó en su pista de carreras, donde se dice que el apóstol Pedro fue crucificado. En 1586, el Papa Sixto V hizo instalar el obelisco frente a la nueva Basílica de San Pedro, que en esos momentos estaba en construcción. Con una base de 8,25 metros, el obelisco mide 25,31 metros y pesa 330 toneladas. Las fuentes. En 1490 había una fuente a la derecha de la Basílica de San Pedro, que fue remodelada por Carlomaderno en 1614. Como parte de la construcción de la plaza de San Pedro y para ajustar la geometría de la nueva plaza, Bernini movió la fuente unos metros hacia el noreste. También construyó una segunda fuente, gemela, en el lado sur de la plaza, a la izquierda de la Basílica de San Pedro. Ambas fuentes obtienen su agua del lago Bracciano, a través del acueducto Acqua Paola. Bajo el papado de Pablo VI se instaló una planta de reciclaje para el agua. La columnata. Tiene 284 columnas de 16 metros de altura, con capiteles dóricos. Las columnas, dispuestas en 4 filas, crean 3 carriles paralelos. Por el carril central podría transitar un carro. Los otros 2 eran peatonales. Está coronada con los escudos de armas Chigi y 140 estatuas de santos, 3,10 metros de altura, esculpidas por los alumnos de Bernini a lo largo de 40 años, para exaltar las muchas almas del catolicismo. Incluyen a San Pablo, al primer mártir Esteban, a los padres de Monacato, San Benito y San Antonio el Grande, a los reformadores de la Iglesia medieval, San Francisco de Asís y Santo Domingo, y al moderno San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri. También hay papas, mártires que murieron durante el Imperio Romano y 38 mujeres. Las hileras de columnas forman un óvalo cuyo eje más largo, 198,12 metros, está marcado por 3 monumentos: las fuentes laterales y el obelisco egipcio, que habían servido como punto de inflexión en las carreras de carros en el antiguo circo de Nerón. En el centro, entre el obelisco y las fuentes, hay 2 discos de piedra en el suelo con las palabras centro del colonato, que quiere decir centro de la columna. Estos son los 2 puntos focales de la elipse, y aquellos que se separan sobre ellos pueden ver las 4 filas de columnas perfectamente alineadas, haciéndolas parecer una sola columna. La estructura. La columnata se compone de 284 grandes columnas, sin estrías, de 16 metros de altura y 88 pilastras. La sencillez de las columnas pretende dirigir la mirada del espectador hacia el frente de la basílica. El espacio y las estructuras de la Basílica de San Pedro son un ejemplo de arquitectura de contrarreforma. El diámetro de las columnas, que comienzan en 1,5 metros, aumenta gradualmente a medida que se avanza hacia el exterior, para corregir la distorsión óptica de sus proporciones, cuando son observadas desde la lejanía. La fachada de la basílica está conectada a la columnata por 2 brazos convergentes, para que parezca más cercana. La columnata sostiene un entablado jónico sobre el que se apoya una balustrada y las estatuas de los santos. Los materiales. En su construcción se utilizaron 44.000 metros cúbicos de piedra travertina transportada desde Tívoli, a 30 kilómetros de Roma, por tierra o remolcada a lo largo de las orillas del río Tíber, por caballos y búfalos. También se usaron ladrillos, madera para los encofrados y entambrados,
mortero y yeso y una enorme cantidad de piedra de sillería, teniendo en cuenta que se utilizó para la totalidad del orden arquitectónico de la columna, base, columnas, estatuas y etc. Además de los cientos de trabajadores profesionales, hubo voluntarios penitentes que ofrecieron su trabajo para la expiación de sus pecados. La eficiente organización La Fábrica, con un personal técnico altamente calificado y creada para promover la arquitectura religiosa, fue la encargada de la construcción. Para asegurarse del buen ritmo fue importante contar con una continua provisión de los materiales. Con el propósito de ahorrar tiempo, los representantes de la fábrica ordenaron que los empleados acudieran a las canteras del Tívoli lo antes posible, para elegir los bloques de travertino y enviarlos a Roma, donde serían medidos y catalogados. Mientras que esto sucedía, los bloques de travertino sobrantes de otras construcciones fueron trasladados a la plaza para que los trabajadores pudieran comenzar. También se construyeron refugios para que los albañiles pudieran continuar trabajando en todas las condiciones climáticas. La fábrica también estableció un monopolio sobre los suministros de ladrillos. No pudieron sus fabricantes venderlos a ningún otro sitio durante la construcción de la columnata. El suministro de agua durante la construcción implicó enormes cantidades, ya que fue necesaria tanto para apagar la cal viva entregada en terrones y apagada en un gran hoyo acabado en la plaza, mojar los materiales antes de usarlos, mezclar los morteros, yesos, pigmentos o cortar y pulir la piedra. El agua la proporcionaba una conexión especial al acueducto Aqua Paula.